Hola y bienvenidos una vez más a España te acompaña, el canal donde cada rincón de España cobra vida a través de nuestras cámaras. Hoy nos embarcamos en un viaje extraordinario, uno que nos llevará a través del tiempo y la historia, explorando las ciudades españolas que han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde las calles adoquinadas de antiguas capitales hasta las imponentes fortalezas que se alzan majestuosamente en el horizonte, cada ciudad que visitaremos hoy es un testimonio viviente de la rica y diversa herencia cultural de nuestro país. Y guardamos una joya especial para el final, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran en una danza eterna de belleza e historia. Acompáñanos en este viaje por Córdoba, Segovia, Salamanca, Santiago de Compostela y la joya final, Granada. Comencemos esta aventura. Empezamos nuestro viaje en Córdoba, una ciudad que evoca la esencia de un pasado glorioso. Al pasear por sus calles, nos encontramos inmersos en un laberinto de historia que se remonta a tiempos romanos y floreció durante el califato musulmán. Aquí, en el corazón de Andalucía, Córdoba se erige como un símbolo de la convivencia y el mestizaje cultural. El emblema indiscutible de Córdoba es su mezquita catedral, un monumento que encapsula la fusión de culturas que define a esta ciudad. Originalmente construida como una mezquita en el siglo VIII, esta maravilla arquitectónica fue transformada en una catedral cristiana tras la Reconquista, sin perder su esencia islámica. Sus columnas infinitas y los arcos entrelazados son una poesía visual, narrando historias de un pasado esplendoroso. Pero Córdoba es más que su mezquita. Es un paseo por la judería, con sus calles estrechas y casas encaladas. Es el aroma de las flores en los patios cordobeses, especialmente en mayo, cuando la ciudad celebra el famoso Festival de los Patios. Este evento, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es una oportunidad única para descubrir estos oasis privados de belleza y color. Y cómo no mencionar el puente romano, que se extiende sobre el río Guadalquivir, un testigo silencioso de los cambios de la ciudad a lo largo de los siglos. Al final del puente se alza la Torre de la Calahorra, ahora un museo que ofrece una perspectiva fascinante sobre la convivencia de culturas en Córdoba. Para los visitantes, Córdoba ofrece una experiencia culinaria excepcional. No te puedes ir sin probar el salmorejo cordobés, un plato refrescante ideal para los cálidos días de verano. Córdoba, con su mezcla de lo antiguo y lo moderno, lo musulmán y lo cristiano, lo humano y lo divino, es un punto de partida perfecto en nuestra exploración de las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. Nos invita a reflexionar sobre la riqueza de nuestro pasado y la belleza en la diversidad. Dejamos atrás la calidez andaluza de Córdoba para adentrarnos en la historia viva de Segovia, una ciudad que parece sacada de un cuento de hadas. Situada en la comunidad de Castilla y León, Segovia nos recibe con su imponente acueducto romano, una proeza de ingeniería que ha desafiado al tiempo, sirviendo como puerta de entrada a una ciudad repleta de maravillas. Este acueducto, construido hace casi 2000 años, no solo es un testimonio de la impresionante habilidad de los ingenieros romanos, sino también un símbolo del legado histórico que impregna cada piedra de Segovia. Con sus arcos majestuosos, se alza en el corazón de la ciudad, recordándonos la grandeza de civilizaciones pasadas. Pero la historia de Segovia no se detiene ahí. Caminando por sus calles adoquinadas, nos encontramos con el Alcázar, un castillo que parece surgido de las páginas de una novela de caballería. Con su silueta distintiva, el Alcázar ha sido testigo de reyes y reinas, siendo una pieza clave en la historia de la monarquía española. Su arquitectura mezcla elementos góticos y mudéjares, creando un mosaico visual que narra la rica historia de España. No podemos olvidar la Catedral de Segovia, conocida como la Dama de las Catedrales por su elegancia y belleza. Este templo gótico destaca no solo por su arquitectura, sino también por su colección de arte y su impresionante altar mayor. Para los amantes de la gastronomía, Segovia ofrece el famoso cochinillo asado, un plato que se ha convertido en un emblema de la cocina local. Los restaurantes tradicionales de la ciudad brindan la oportunidad de disfrutar de este manjar en un entorno histórico. Segovia, con su acueducto que desafía el tiempo, su castillo de cuentos y su gastronomía tradicional, nos encanta y nos invita a sumergirnos en un pasado que sigue muy vivo en sus calles y monumentos. Es una ciudad que encarna la esencia de la historia española, un puente entre el pasado y el presente.
Continuamos nuestro viaje hacia Salamanca, una ciudad que brilla con el dorado de su piedra arenisca y resuena con ecos de sabiduría y conocimiento. Conocida como La Dorada por el color cálido de sus edificios al atardecer, Salamanca es un crisol de historia, arte y vida estudiantil. El corazón de Salamanca late en su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de Europa. Fundada en el siglo XII, la Universidad de Salamanca no solo es un centro de excelencia académica, sino también un testimonio del renacimiento del pensamiento y la cultura en España. Paseando por sus claustros, se siente la presencia de antiguos eruditos y estudiantes que han pisado estos mismos adoquines durante siglos. La Plaza Mayor de Salamanca, con su arquitectura barroca, es un lugar de encuentro vibrante tanto para locales como para visitantes. Sus arcadas albergan cafés y tiendas, y sus bancos son testigos de conversaciones y risas, ofreciendo un retrato auténtico de la vida cotidiana en esta ciudad histórica. No menos impresionante es la Catedral de Salamanca, en realidad dos catedrales fusionadas, la vieja y la nueva. La Catedral Nueva con su impresionante fachada gótica y la Catedral Vieja con su mezcla de estilos románico y gótico son un reflejo de la evolución arquitectónica y artística a lo largo de los siglos. Salamanca es también un hervidero de leyendas urbanas y curiosidades, como la famosa rana en la fachada de la universidad, que según la tradición trae suerte a los estudiantes que logran encontrarla entre los detallados relieves. La gastronomía en Salamanca es otro de sus encantos, con platos como el hornazo, un pastel relleno de carnes y embutidos, ideal para un picnic en las orillas del río Tormes. Salamanca, con su universidad histórica, su vibrante vida social y su rica tradición cultural, nos invita a descubrir los tesoros del conocimiento y la belleza que se entrelazan en sus calles y plazas. Es una ciudad donde el pasado académico y la juventud eterna se encuentran en perfecta armonía. Avanzamos hacia el noroeste de España, llegando a Santiago de Compostela, una ciudad envuelta en misticismo y leyendas. Conocida mundialmente como el destino final del Camino de Santiago, esta ciudad gallega es un lugar de peregrinación y espiritualidad, pero también de una riqueza cultural inigualable. El alma de Santiago de Compostela reside en su imponente catedral, meta de miles de peregrinos que recorren el camino cada año. Este majestuoso templo, con su mezcla de estilos arquitectónicos que van desde el románico hasta el barroco, alberga la tumba del apóstol Santiago, convirtiéndose en un símbolo de fe y devoción. La Plaza del Obradoiro, que acoge la catedral, es un testimonio de la confluencia de caminos y culturas, donde se fusionan historias, cansancios y alegrías de quienes llegan. Más allá de su significado religioso, Santiago de Compostela es un tapiz de calles empedradas, plazas llenas de vida y edificios históricos que narran su pasado. El casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad, es un laberinto encantador de callejuelas, donde cada rincón cuenta una historia. Una visita a Santiago no está completa sin explorar su rica tradición gastronómica. La ciudad ofrece delicias como el pulpo a la gallega, empanadas y la famosa tarta de Santiago, un postre de almendras que es un dulce reflejo de la cultura gallega. Santiago de Compostela también es un centro de cultura contemporánea, con una vibrante escena artística y musical. La ciudad acoge eventos culturales durante todo el año, manteniendo vivas sus tradiciones mientras abraza la modernidad. Santiago de Compostela, con su mezcla única de espiritualidad, historia y cultura, nos invita a reflexionar sobre el viaje de la vida, no solo como un destino físico, sino también como un viaje interior. Es una ciudad que nos recuerda que cada paso que damos está lleno de significado y belleza. Llegamos al final de nuestro viaje en Granada, la joya de Andalucía, una ciudad que encierra en sí misma la esencia de un pasado espléndido y una cultura rica y diversa. Granada, con su emblemática Alhambra, es un lugar donde el arte, la historia y la leyenda se entrelazan en una danza eterna. La Alhambra, una fortaleza palaciega que se alza majestuosamente sobre la ciudad, es el corazón de Granada. Este complejo, que es mucho más que un castillo, es un testimonio del refinamiento y la belleza de la arquitectura islámica. Sus jardines, patios y palacios, con detallados trabajos en yesería y azulejos, cuentan historias de sultanes y poetas, de amor y guerra. La Alhambra no es solo un lugar para visitar, es una experiencia que se vive, un viaje a través del tiempo y la historia. Pero Granada es más que su Alhambra. El Albaicín, el antiguo barrio morisco,
es un laberinto de calles estrechas y casas encaladas, que ofrece vistas espectaculares de la Alhambra y conserva un ambiente que recuerda a su pasado islámico. Aquí, el tiempo parece haberse detenido y cada esquina revela una nueva sorpresa. Granada también es sinónimo de flamenco, especialmente en el Sacromonte, donde las cuevas se convierten en improvisados escenarios para emocionantes actuaciones de este arte apasionado. La música y el baile del flamenco, con su intensidad y emoción, son una expresión profunda de la cultura andaluza. La gastronomía en Granada es otra de sus maravillas, con platos como el gazpacho, las habas con jamón y, por supuesto, las tapas, que ofrecen una degustación de la variedad culinaria de la región. Granada, con su impresionante Alhambra, sus barrios históricos y su vibrante cultura, es un final perfecto para nuestro viaje. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde cada piedra, cada calle y cada esquina cuentan una historia. Granada no es solo un destino, es un recuerdo que se lleva en el corazón, un eco de la historia y la belleza que perdura mucho después de la visita. Nos vemos por Granada, nos vemos por España. Y así concluye nuestro viaje a través de 5 ciudades españolas, cada una un tesoro del patrimonio de la humanidad, cada una cápsula del tiempo que nos revela historias, culturas y tradiciones que han moldeado no solo España, sino también el mundo. Desde la majestuosa Córdoba con su mezquita catedral, pasando por la monumental Segovia y su acueducto, hasta la erudita Salamanca seguida por la espiritual Santiago de Compostela y finalizando en la mágica Granada con su imponente Alhambra, hemos recorrido un camino de inigualable belleza y riqueza cultural. Estas ciudades, con sus monumentos históricos, su arte y sus tradiciones, son un recordatorio vivo de la importancia de preservar nuestra historia y patrimonio. Cada calle, cada piedra y cada rincón que hemos explorado nos habla de un pasado que sigue vigente, invitándonos a aprender y a apreciar la diversidad y la riqueza de nuestras raíces. Recuerda suscribirte para no perderte más lugares impresionantes como estos. Y no te pierdas nuestra lista de próximos destinos que seguro te encantarán. Nos vemos por Granada, en esta tierra de sueños y leyendas, en este país de historia y belleza. Nos vemos por España.